Bienvenidos a todos los seguidores de Marruecos en este debate referente al cara a cara de ayer entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su principal contrincante, su principal adversario, Núñez Feijóo. Hemos seguido todos, era el debate esperado en toda España entre los principales candidatos para las elecciones legislativas del 23 de julio. Aquí yo hoy en Marruecos tenemos el placer de recibir para charlar sobre este cara a cara que tuvo ayer, como hemos dicho, en A3 Media, al experto, escritor marroquí Abdelhamid Biyouki. Abdelhamid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también nos complace recibir con nosotros a un todo un experto, a un periodista, más de 25 años de carrera en Medio Oriente, actualmente periodista corresponsal de Al Jazeera en Marruecos, Sidi Abdelmonem Amrani. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hola. Buenas tardes a todos vosotros los dos. Gracias por querer participar con nosotros en este debate sobre el cara a cara que tuvo ayer entre Sánchez y Feijóo. Y como para arrancar este debate, a mí me gustaría que me digáis cada uno de vosotros, digamos, vuestra primera impresión. Yo os voy a lanzar el primer dardo. A mí me ha defraudado muchísimo el debate de ayer. Yo esperaba muchísimo más y me gustaría saber vuestra opinión. Empezamos con Abdelmonem. Bueno, mira, yo también estuve tuve una sensación de, ¿cómo se dice eso? Que mm, eh, el debate era muy tenso y para mí fue decepcionante. Me recuerdo el debate de Biden y Trump en el 2020, el primer debate de los dos candidatos en aquellos comicios americanos, que los titulares en aquella época en Estados Unidos fueron que aquel debate fue una desgracia para la democracia americana. Yo ayer me acordé de esto y fue un debate para mí tenso, más de lo usual y no muy profundo. Y además sobre la forma, yo hasta ahorita me estoy preguntando qué hacían los dos moderadores en el estudio. A lo mejor si seguimos así, dentro de 5 o 10 años, pues los dos moderadores van a ser unos robots. No hubo ninguna pregunta, por ejemplo, profunda sobre las instituciones políticas en España, sobre el problema político que padece la democracia representativa parlamentaria en las democracias consolidadas en Occidente, como es, o como se supone que es la democracia española, ¿no? Y además unas preguntas profundas sobre el problema casi existencial que padece el conjunto de la nación española desde hace unos 10 o 12 años, cuando empezó a estirarse y con todo lo que hemos visto durante los últimos 10 años o sobre todo desde el 2006 hasta un año o 2 años antes de la COVID, sobre cómo surgió o resurgió toda la problemática regionalista, la problemática de si es España una nación, un Estado-nación, un Estado de naciones, el problema de... Todo esto era ausente del debate. Un debate un poco como decepcionante, como he dicho, y muy superficial. Esa Entonces es dices que mi opinión personal y bueno, fue no han decepcionante. profundizado, quiere decir Amrani, que no han profundizado digamos, en las preguntas. Yo aquí quiero hacer un pequeño hincapié antes de pasar a saber, digamos, la primera lectura de Abdelhamid Biyouki. Yo acabo de consultar hace un rato la RAC 1, Ana Pastor, que ha reconocido que ha estado mal en la entrevista. La, Bueno, la, la- pues.
lo ha Si lo dice reconocido, ella, ha dicho que normalmente ha estado mal y podía haber intervenido muchísimo más, pero dijo que si hubiera intervenido un poquito más, igual, digamos, el debate se habría convertido Ana Pastor contra los dos, digamos, candidatos. Abdelhamid Bouzouki, su primera lectura. Pues sí, el debate ha estado por debajo de las expectativas. Desde luego, la verdad que han acertado, y yo coincido con la opinión profesional de mi amigo Lambrani. Claro, él ve la parte de los periodistas que no han intervenido, pero yo veo más la intervención de los dos protagonistas. Y ha sido por debajo de las expectativas porque primero no ha tratado propuestas. Se supone que los debates de los cuales estamos acostumbrados aquí en España, tanto en los años 90, entre Aznar y Felipe González, entre Rajoy y Zapatero posteriormente, han sido unos debates donde hay un cara a cara, hay digamos, una manera de polemizar, pero también de hacer propuestas. En ese debate, pues notamos y observamos una carencia absoluta de las propuestas, casi absoluta de las propuestas de ambos candidatos. Pedro Sánchez estaba mucho más bajo en las expectativas. No era Pedro Sánchez que se esperaba y Feijóo, crecido por los resultados del 28M, del 28 de mayo, y por, desde luego, los sondeos que le dan una ventaja muy importante, pues parece como si fuera él el presidente del gobierno en funciones, mientras Pedro Sánchez parecía el aspirante, el candidato aspirante, y Feijóo es el presidente en funciones, mientras la realidad es totalmente la contraria. Eh, Pedro Sánchez no estaba tan seguro de sí mismo. Feijóo crecido, digo, por los resultados del 28M, por los sondeos, ha hecho incluso mejor debate. También, y además muchos analistas, algunos próximos al Partido Socialista, observaron que durante ese tiempo el Partido Socialista, los asesores de Pedro Sánchez, han menospreciado la capacidad de Feijóo. Feijóo ha demostrado de ser un buen orador, también, además de un buen orador, sabe polemizar y de una manera incluso, a pesar de que muchas mentiras en los datos que ha dado, pues lo ha ofrecido en una seguridad en sí mismo que lo ha dejado, digamos, bien parado en el resultado de este debate. El debate ocurre el 10. Significa que hay ventaja todavía de recuperar. Hay un próximo debate el 19 a 4, donde no va a participar el candidato del Partido Popular. Es una oportunidad para intentar recuperar ese sentimiento de remontada que tenían los socialistas y la izquierda en estos últimos días, pero va a ser difícil, a mi juicio, va a ser difícil. De acuerdo. Yo aquí normalmente me gustaría también ahora abrir el debate después de escuchar vuestro primer análisis. A mí personalmente me ha parecido, además, que se han centrado muchísimo en dos puntos. Y me gustaría que con vosotros podemos, digamos, profundizar en el análisis de estos dos puntos, porque lo que he visto que Sánchez se ha centrado en que el PP, Vox, PP, Vox, PP, Vox, Abascal, 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 y ha ido en casi todas sus intervenciones a hablar de Abascal. Y por otro lado, hemos visto que Feijóo le estaba dando la propuesta, quería salir de ese debate con la firma o con una mano estrecha de Sánchez, de que en caso el primero que sea, digamos, que salga de las elecciones, es decir, el que obtenga más votos, sea directamente el presidente del gobierno sin tener que pactar con ningún otro partido político. También aquí me llama mucho la atención el dato de los televidentes. Este ha sido, y a mí me ha sorprendido, este ha sido el debate menos visto por los españoles. Solamente casi son 5.900.000 telespectadores, casi 6 millones de telespectadores.
mientras, por ejemplo, un debate entre Zapatero y Rajoy, recuerdo, había atraído a 13 millones de telespectadores. Yo veo que aquí, Abdelhamid, ¿me has estado escuchando? Sí, sí, ¿Me parte, has estado sí. escuchando? Te ha cortado un poquito, ha vuelto a Ok. conectar, lo siento. Me gustaría saber por qué pensáis que han centrado Sánchez y Feijóo solamente en esos puntos exactamente. ¿Por qué Sánchez se ha ido directamente a centrarse en Santiago Abascal y digamos, la extrema derecha, hablando muchísimo más del tema de los derechos de los LGTBI? ¿Y por qué también pensáis que Feijóo se ha centrado mucho más en querer, digamos, tener una palabra de Sánchez? Empezamos esta vez con Abdelhamid Bijouk. No, sí, la verdad que aquí el debate ha estado centrado en dos puntos débiles de cada uno. El Partido Socialista y Pedro Sánchez, en este caso, su punto débil es la acusación constante recibida por parte de la derecha, tanto el Partido Popular como Vox, como la ultraderecha, de que él va a gobernar y ha gobernado con Bildu. Bildu es el brazo político en su día de ETA ya desaparecida, pero es un partido constitucional representado en el Parlamento Español, nacional me refiero. Y el punto débil de el Partido Popular y de Feijóo en este caso es que él no podrá gobernar, con, sea lo que sea el resultado que puede sacar, sin el apoyo de Vox. Eso es lo que demuestran tanto los sondeos como los resultados del 28M. Entonces se ha centrado en este punto de una manera que ha hecho prácticamente desaparecer los demás puntos importantes que hubieran podido ser el elemento principal de este debate. Desde luego, el Partido Popular o la derecha, o el Partido Popular en este caso, es verdad que no puede gobernar y ha gobernado y está gobernando e incluso está dando la presidencia de algunos parlamentos autonómicos donde ha habido mayoría del Partido Socialista, pero con Vox tiene mayoría absoluta y ha entregado incluso la presidencia de algunos parlamentos en incluso diputados de Vox o representantes de Vox que han sido condenados por agresiones machistas. En caso que Bildu en este caso sí ha apoyado iniciativas puntuales del Partido Socialista, pero no ha sido, digamos, no formó parte. Los dos candidatos tienen un punto de debilidad. El Partido Popular, Feijóo, su punto de debilidad es que si gana, tiene que gobernar, tiene que formar con Vox. gobierno con el partido Vox de ultraderecha. O sea, con un vicepresidente, tiene que hacer vicepresidente a Abascal, como dice Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez está siendo de que su muleta electoral es Bildu, ese brazo político en su día de la desaparecida organización terrorista ETA. Y por lo cual ahí ha calado mucho este mensaje. Para mí, Pedro Sánchez no supo explicar la diferencia entre un gobierno perfectamente con el Partido Popular que va a formar seguro con Vox y con Abascal vicepresidente y con una colaboración puntual de un partido constitucional dentro del Parlamento, ya que había iniciativas incluso que lo ha votado Bildu en contra del Partido Socialista y a favor y conjuntamente con el Partido Popular. Ha sido centrado en estos dos puntos y ha hecho desaparecer otros puntos más importantes. La economía, la mejora de la economía, efectivamente hay una mejora con un reconocimiento de la propia Unión Europea. El paro, o sea, la caída del paro ha disminuido en comparación con otras temporadas, digamos, paralelas en estas fechas, como pasó con Rajoy o con otros gobiernos anteriores del Partido Popular, un partido y un gobierno que tuvo que afrontar temas que eran tan graves y tan importantes como es la guerra en Ucrania, como es
el COVID, el COVID-19, cómo es el fuego, famoso fuego en Canarias, cómo es otros temas tan complicados que lo ha superado perfectamente este gobierno. Eso es lo que tenía que vender, eso es lo que se ha echado en menos, lo que tenía que vender, lo que tenía que explicar Pedro Sánchez, pero no supo hacerlo, lamentablemente, y han centrado el tema sobre dos puntos. Uno acusa al otro de que su aliado es ultraderecha y el otro dice que tu aliado es un terrorista. Paso la palabra a Abdelmunem, digamos, para seguir en esta Sí, misma línea. ¿Usted cree que por falta de propuestas verdaderas y sinceras del gobierno o de la oposición del candidato Feijóo, no te... ¿me escucha bien ahora? ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Sí, Ahora le sí, estaba, ahora sí, 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 le sí. estaba preguntando, siguiendo esta misma línea de la primera pregunta que le he planteado a Abdelhamid Bijuki, ¿usted cree que se han centrado en estos dos temas que han sido, digamos, la mayoría del debate, de los más de los 100 minutos del debate, se han centrado en estos temas de Vox y la propuesta de Feijóo de que gane el primero que saca los votos más altos en toda España? ¿Es por falta de propuestas reales por parte del gobierno y por parte de la oposición, porque no hay propuestas reales para sacar a España de todos los problemas que tiene? ¿O cree que también ha sido una estrategia para intentar, digamos, limitar este cara a cara a un tema electoral para ser más, a mí me ha pasado como es ver un debate más sensacionalista, intentar, digamos, influir en una sola parte digamos, del votante español? ¿Cuál es su opinión? Pues sí, yo creo que los dos intentaban limitar el debate a unas cositas muy pequeñitas como son la política politiciana, si puedes prestarme así. Es decir, que no tienen propuestas muy concretas para todos los problemas. Ningún político hoy en día en cualquier país tiene propuestas y la gente ya ha madurado tanto que no se cree lo que digan los candidatos en una elección, cuál sea la elección y cuál sea el país. Y yo creo que tanto Sánchez como Feijóo pues se centraron en cambiar acusaciones sobre tú vas a liarte con los de Bildu, etarras, no sé qué, y el otro tú vas a liarte y a gobernar con la extrema derecha heredera de Franco o franquista de Vox, porque es una estrategia que les sale, creen ellos, que les va a salir bien. Y de parte de Sánchez, yo creo que es una de las razones que le hizo anticipar las elecciones y no esperar hasta el fin del año para quedarse cree él, acaparar el debate político en un periodo pequeño, sabiendo que Feijóo y los populares no quieren entender o no quieren escuchar hablar de sus lazos con el partido de Vox, que tacha de extrema derecha, de heredera de Franco, y viceversa. Feijóo, como no tiene muy concretas proposiciones para atacar un poco el balance que no es tan mal de Sánchez en su gobierno con los de Podemos, pues le ataca sobre su supuesta su preparación para gobernar con los de Bildu, con los golpistas, como dice él, entre comillas, de Esquerra Republicana, sabiendo que los dos tan popular todavía no han, creo yo, no han acabado de entender profundamente que algo está cambiando, ha cambiado
en la política en España y que la era del bipartidismo ya se acabó y que tendrán que buscar alianzas para formar gobierno y también no solamente alianzas, pero también pactos de gobernabilidad cuando lleguen a formar el gobierno, porque lo que hay que recordar que en España la gente no vota para elegir un presidente del gobierno, sino vota para elegir un parlamento, ¿no? Una Cámara de Representantes, y luego los que están en la Cámara de Representantes, si tienen la mayoría absoluta, pues ya forman gobierno, como solía pasar antes. Si no la tienen, pues tienen que buscar una alianza con los otros partidos para formar el gobierno. Y una vez formado el gobierno, pues tendrán que buscar lo que se llama pactos de gobernabilidad para poder seguir gobernando, perdón, y no callar en una moción de censura, por ejemplo, como le pasó a, creo que fue el gobierno de Rajoy. Eso es porque, a mi juicio, la razón principal por la que ayer, en el debate de ayer del lunes, estaban superficialmente y se atacaban mutuamente sobre estas supuestas lazos del PSOE con herederos del terrorismo supuesto de Bildu, que ya no tiene nada que ver con ETA, o también de la otra parte los lazos del Partido Popular con un partido de extrema derecha que es Vox, que aparentemente los populares, no, aunque estén gobernando con esto en comunidades autónomas, pues no quieren escuchar o que les hablen de un posible pacto para gobernar España con los de Vox. Efectivamente, Abdelmunem, ahora a mí me gustaría también pasar a un punto y ya después podemos terminar en asuntos más internos españoles, pero a nosotros más nos importa que los marroquíes, que son las relaciones entre Marruecos y España. En este sentido, desafortunadamente, ayer no hemos tenido la posibilidad de escuchar ni a Sánchez ni a Feijóo. Y esto también podemos ya también limitarlo a la capacidad de los periodistas que estaban moderando la entrevista, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando se sacó el tema de Marruecos, en menos de un minuto o 2 minutos ya se han cambiado de tema, ya estaban hablando de otros asuntos. Pero también ha dejado claro Feijóo que hablará, en caso de ser jefe de gobierno de España, que hablará con su homólogo, el jefe de gobierno marroquí, Aziz Ghannouch, sobre qué pactaron España y Marruecos, y ha dejado claro de que normalmente Sánchez, con su paso, digamos, afirmando su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, ha roto la histórica relación española con el Sáhara, con Naciones Unidas, con Europa y con el propio, digamos, país vecino Argelia. Empiezo por usted, Abdelhamid. ¿Qué crees que será la postura de Feijóo en caso de ser jefe de gobierno? Yo rotundamente creo que va a ser la misma de Pedro Sánchez, si no mejora. La prueba para mí es incluso en este debate y antes en declaraciones de Feijóo, nunca puso en duda la decisión en sí, sino siempre, digamos, critica duramente no consultó con la oposición, no ha debatido este tema en el Parlamento. Incluso ayer en el debate de cara a cara hemos visto claramente de que Feijóo le achaca a Pedro Sánchez de no saber nada sobre ese tema, de que no ha sido informado. Él intentará informarse para saber qué es lo que se ha tomado como decisión y por qué. Ahora, los datos demuestran perfectamente de que Feijóo no va a cambiar esa parte de política de Estado. E incluso su aliado, su posible aliado, si nos llega la remontada que pretende el Partido Socialista, habla de este tema.
A cambio, a la izquierda de Pedro Sánchez, lamentablemente vemos que puede tener más críticas y más voces que llaman a volver a tratar ese tema de nuevo. En cambio, no hemos visto esto ni con el Partido Popular ni siquiera con Vox. Hace unos días hemos visto unas declaraciones de Javier Solana. Javier Solana es el ex secretario general de la OTAN, es socialista, uno de los varones del Partido Socialista, fue ministro con Felipe González, ha dejado claramente a una pregunta sobre las relaciones con Marruecos, ha dicho, son estratégicas, Marruecos ya no representa ningún adversario, digamos, o ningún enemigo vecino como lo fue antes para España, en cierta medida, hablando de enemigos y hablando de un país que puede suponer, digamos, una rivalidad con España. Entonces, es una declaración que viene a confirmar y reafirmar que la posición con Marruecos no va a cambiar aunque cambie la coalición de izquierda a una coalición de derecha. Pueden cambiar algunos detalles, pueden cambiar algunas formas de hacer la política. Feijóo, hay que tener en cuenta incluso, es un político de raza, como se dice aquí en España, es un político muy bien experimentado, muy moderado, con una experiencia de gobierno en Galicia de 4 legislaturas. Es un alumno de Fraga, viene después de Fraga, que fue el fundador de este partido. La derecha no creo que cambiará esta posición. Al contrario, se beneficia de que ha sido la izquierda quien tomó esta decisión histórica de renovar las relaciones con Marruecos a base de respetar la unidad territorial de Marruecos, desde luego incluida el Sahara marroquí. Yo te cojo el guante, ¿vale? Que acaba de terminar su intervención diciendo que cree que el Partido Popular no va, digamos, a retroceder y seguirá manteniendo el reconocimiento y seguirá en los mismos pasos de Pedro Sánchez, pero hemos visto un Feijóo indeciso, ¿no? Un Feijóo que en una entrevista con un medio dice una cosa y con otra entrevista con otro medio dice otra cosa, o por lo menos intenta mantener el equilibrio referente a este tema de Marruecos, ¿sabes? A veces dice que nosotros nos une con Marruecos unas relaciones estratégicas, que por ejemplo en OK Diario dijo que va a realizar su primer viaje a Marruecos, pero de vez en cuando Marruecos. también habla sobre que no sabe lo que se ha firmado, habla de que tiene que respetar también el tema del derecho del pueblo saharaui y muchísimas cosas que tenemos que seguir la escala de Naciones Unidas, y sabiendo que también es la escala general que está siguiendo todos los países que han reconocido la soberanía o el plan de autonomía marroquí en el Sáhara, empezando desde Estados Unidos y llegando hasta España, siempre es dentro de un margen de las Naciones Unidas. Entonces, mi pregunta es para Abdulmunim El Amrani. ¿Crees que este doble rasero o esta, digamos, doble postura de vez en cuando de Feijóo, ¿cómo crees que va? Y esto es también relacionado no solamente con cómo le va a afectar, porque creo que no le va a afectar tanto en España, porque a los españoles ahora les interesa muchísimo más la cesta, la economía, pero ¿cómo crees que estas declaraciones están vistas desde el lado marroquí? Pues yo personalmente las veo como lo que son una sobrepuja, una escalada que se hacen los políticos españoles y también que se hacen los miembros, si puedo expresarme así, del, 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 de la comunidad mediático-política en Madrid, sobrepuja escalada entre sí sobre Marruecos y sobre el tema del Sahara marroquí. Yo creo personalmente que todos los políticos españoles, excepto claro, la gente de Sumar, Podemos y unos partidos regionalistas como son los partidos del País Vasco o de Cataluña, pues todos ya saben y están convencidos
de que no hay otra solución para el tema del Sáhara o la cuestión del Sáhara que dentro de la soberanía marroquí y dentro del plan de autonomía marroquí. Y eso lo dijo en su momento hasta el mismísimo Rajoy. Y creo saber, a lo mejor me equivoco, pero creo saber que el señor Feijóo, políticamente hablando dentro del marco del Partido Popular, es más próximo a Rajoy que a un Aznar que ahora está diciendo cositas que son ya de otros Pasadas de tiempos moda, y se, pasadas de moda. pasadas de moda, pasadas de moda. Entonces, y además ayer durante el debate, cuando salió la cuestión de Marruecos y el Sáhara y todo eso, pues creo que, y eso no lo digo yo, lo dicen los check, ¿cómo se dice eso? Los check finders españoles, que Feijóo mintió cuando dijo que el tribunal, la Audiencia Nacional, archivó el caso sobre la supuesta intervención al móvil de Pedro Sánchez. Ese caso Pegasus. fue archivado por la Audiencia Nacional por la no colaboración de Israel, que es la productora del famoso Pegasus, y no, como dijo Feijóo, por la no colaboración de Sánchez. Entonces, yo creo que no tenía argumentos para seguir en ese debate, y creo que es, como he dicho, estaba un poco encerrado en la sobrepuja, en la escalada que se hacen los políticos españoles cuando se trata de Marruecos, porque saben eh, que se trate del Sahara, que se trate hasta del problema de Ceuta y Melilla, todos saben desde hace años, para no decir décadas, que esas cuestiones pues deben de ser solucionadas en colaboración con Marruecos y no en confrontación con Marruecos, porque saben y lo dicen en encuentros privados, lo dicen, saben que Marruecos para España es una cuestión de estrategia, de seguridad estratégica y de seguridad interna española y viceversa, claro. Y además, porque en España hay un debate político que es más abierto, más democrático que el que tenemos aquí, por ejemplo, en Marruecos, pues lo debaten. Marruecos es una cuestión de política interior en España. Lo demás, yo creo que Sánchez a lo mejor y el PSOE tienen un pequeño problema sobre esa cuestión del Sahara con sus supuestos aliados de la izquierda, sobre todo con gente como la gente de Izquierda Republicana. Claro, sí, de Bildu ya está ¿cómo se llama? Esas confluencias, como las llaman allí, que son gente de Compromís o hasta el mismísimo Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Y esta gente, desgraciadamente, en mi juicio, son unos hipócritas, porque para España reivindican autonomía, ¿no? Como el PNV, pero no la quieren para el Sahara, que para el Sahara tiene que ser autodeterminación y no sé qué. Y entonces, pues, por eso que ayer estuvo este problema un poco congelado, porque el señor Feijóo no tenía muchos argumentos, y creo, para terminar, que no va a cambiar. A lo mejor va a ser un matiz por ahí, pero no va a cambiar. Si Biden y los demócratas en Estados Unidos no cambiaron, no creo que Feijóo, aunque gobierne con Vox, no va cambiar la postura que es ahora postura oficial, no del gobierno de España, y eso es una mentira, sino es una postura del Estado español. Y yo desde luego, no confío en que Feijóo y los demás políticos españoles no sabían o no saben lo que pactó Pedro Sánchez con Marruecos. Política de Estado por encima de cualquier otro interés, digamos, de partidos políticos, ¿no? Me quedo contigo, Abdelmonem Emrani. Voy a lanzar una pregunta y yo sé que usted, digamos, tiene mucho que decir en este sentido. ¿Por qué no aprovechan los políticos españoles, digamos, el actual crisis, el actual frío de relaciones diplomáticas entre Marruecos y Francia? ¿Por qué no lo aprovechan como debe ser?
Vaya pregunta, pues yo pues creo que lo aprovechan. Lo aprovechan y sobre todo lo han aprovechado en el marco económico. España es ahora el primer socio comercial de Marruecos antes de Francia. Esa es la primera razón. La segunda razón para mí es que aquí todavía en Marruecos a lo mejor tenemos todavía, aunque ahora hay una crisis con Francia, pero nuestros políticos, nuestros responsables todavía no conocen muy bien no siguen muy bien la... Yo no, aquí no hablo de los que gobiernan o los que dirigen los asuntos exteriores de Marruecos o los embajadores, no, hablo de todos los políticos, sobre todo gente que está en los partidos políticos, que está en los medios, no acaban de entender muy bien el interés que tiene Marruecos de tener unas buenas relaciones con España y de intentar ir y ser proactivo en España mediante campañas para intentar no cambiar la opinión pública, pero explicar el punto de vista de Marruecos sobre todos los temas, el tema del Sáhara, el tema de Ceuta y Melilla, el tema de la inmigración, el tema de lo que los marroquíes llamamos el proceso democrático en nuestro país de una manera científica, de una manera intelectual y llamar y hacer llamar para eso a gente marroquíes y españoles de las dos orillas. Hay españoles que nacieron en Marruecos que están ahora viviendo en España y que se fueron a vivir a España y que conocen muy bien a Marruecos y que nadie les pregunta o les hace participar cuando hay unos foros de esos, y también a gente del norte de Marruecos y hasta de las provincias saharianas. Yo creo que ese tema, los españoles, los políticos o los responsables españoles, pues están preparados para hacer el paso. Pero tenemos también nosotros que ser preparados. Y yo, cuando digo nosotros, a nivel central, aquí en Rabat. Luego, pues, a lo mejor hay otra razón que tiene que ver con la historia, ¿no?, que tenemos con Francia, bueno, que en todos los casos Francia, hay una gran comunidad marroquí en Francia, es mucho más numerosa que la comunidad marroquí que en España, que los marroquíes de Francia, pues, llegan fácilmente que los marroquíes de España, la nacionalidad francesa, ocupar unos sitios en partidos políticos, a participar en elecciones. Y entonces forman o han podido formar, bueno, voy a llamar la palabra un lobby, lo que no es el caso en España, donde, bueno, aunque tenemos casi 1 millón de marroquíes que viven por ahí, yo creo que los que tienen la nacionalidad y participan, o que la nacionalidad española, son unos 50 o 60 mil nada más. Pero yo creo que el futuro de Marruecos en el área del Mediterráneo Oeste es con un fortalecimiento más de sus lazos con España, y también España, su futuro es en ese fortalecimiento. Luego, pues, las relaciones de España con Argelia o las relaciones de Marruecos con Francia son otras cosas. Yo creo que lo más natural, lo más para los dos países, es el eje Rabat-Madrid, más que un eje cruzado de Madrid-Argel o de Rabat-París. Abdelhamid, un apunte en el mismo sentido sobre las relaciones. ¿Por qué no se aprovecha más, digamos, este enfriamiento de las relaciones entre París y Rabat y por parte de los políticos? Y cuando digo políticos, hablo de todo, digamos, el colectivo político español. No solamente tiene que ser porque solamente tiene que ser PSOE y PP. Sabemos que son las dos fuerzas, pero puede haber, digamos, más entes políticas que pueden aprovechar digamos, este periodo, además, de renacimiento, de nuevo renacimiento de las relaciones entre España y Marruecos. Mira, yo por puntos.
Primer punto, yo creo que España o el gobierno español, mejor dicho, el Estado español, gobierne quien gobierne, nunca basará su política con Marruecos en detrimento de la política o de las relaciones franco-marroquí. Por la sencilla razón, los dos países pertenecen y son muy importantes a la Unión Europea. Y en segundo lugar, al final y al cabo, los intereses de España son los intereses de la Unión. Aunque sí, la coyuntura hace a que el que fue siempre el aval, el portavoz de Marruecos en la Unión Europea, Francia, hoy en día es más España que Francia, y eso pues hace a que el juego político entre Marruecos y España es más fluido. Segundo punto, hablando de los inmigrantes marroquíes y de la presencia, no son influyentes, no son tan influyentes como los marroquíes residentes en Francia, pero sí cada vez hay una presencia más influyente. Se está creando una especie de lobby, una presencia cultural, una presencia artística, una presencia de cantautores, una presencia científica y una presencia laboral, trabajadora muy importante para la economía española. Y ha influido las generaciones hoy de España. Yo después de 40 años viviendo en España, prácticamente la reacción sobre el tema, esa relación nostálgica con una supuesta Sahara independiente, esa ya no llama a las masas, ¿no? Yo me acuerdo en mi época universitaria, en la universidad, era imposible que yo en facultad de Derecho podría sacar el tema del Sahara, pues podía ya incluso jugármela, ¿no? Jugar mi seguridad. Hay un cambio profundo en estas generaciones. Esto influye, como dijo mi amigo Lamrani, es verdad, los políticos incluso le añado que exministros de Asuntos Exteriores de la derecha y de la izquierda y del centro distinta que Bildu y que es que republicana es más moderado y más próximo a la patronal, más próximo a los empresarios. Entonces ve más los intereses económicos que están en estas relaciones estables. Y hablando de la seguridad es cada vez más importante para España y para la Unión Europea. Yo en eso, de forma anecdótica, puedo decir que hasta hace poco el refrán más conocido en España, si quieres señalar que hay peligro en algún sitio, o no hay peligro, mejor dicho, no hay peligro, se dice, no hay moros en la costa. Bueno, Hoy en día los españoles ya pueden estar tranquilos. Es que para señalar que no hay peligro hay que decirles, hay moros en la costa. Efectivamente, la presencia ahora de los moros en la costa, de los marroquíes, de Marruecos, es el garante de esta seguridad mutua, común. Yo no digo, es que Marruecos se va a beneficiar tanto como España, España tanto como Marruecos de estas relaciones. A nivel económico ya no te digo, ya lo señaló mi amigo, es que es el primer socio comercial y va para ser el primer socio económico. económico, Cada sí. vez hay más presencia económica, hay más apertura. Desde luego, no creo que nadie con dos dedos de frente en España, hoy en día, de los que yo conozco, algunos en petit comité, como dicen ellos, y otros lo dicen ya públicamente, ya no se cortan en decirlo, que van a cambiar las relaciones buenas, estables con Marruecos, con otras a favor de... Y yo no creo que hay vuelta atrás. En este punto en concreto no hay vuelta atrás. Insisto que puede haber matices en ciertos temas. Ahí está todavía el embrollo del problema de Ceuta y Melilla. Yo creo que es un tema que no es ya de actualidad en esta relación, pero está presente. Algún día habrá alguna solución y, como dijo mi amigo, tiene que ser siempre desde la colaboración. Ya ambas partes saben que solo a través de la colaboración, a través del entendimiento, la solidaridad mutua es necesaria. El papel de Marruecos es primordial, es estratégico, es nuclear en lo que se refiere al terrorismo y otros temas de seguridad. Entonces, ese es mi punto de vista.
para ir cerrando a esta entrevista, esta interesante entrevista con dos personalidades que tenéis, digamos, gran experiencia, gran conocimiento en los asuntos y las relaciones hispano-marroquíes. Yo voy a lanzar una pregunta para los dos y que espero que me la contestéis en 2 minutos cada uno, ¿vale? Por motivos además de tiempo. Empiezo por usted, Abdelhamid. Digamos, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar España hacia Marruecos o viceversa? Yo creo que los pasos van enlazados. O sea, la posición política fijada hoy en día por España y el desarrollo de las relaciones bilaterales en economía, en lo económico, en lo comercial, tal, viene con hacer efectivo también ese reconocimiento político. Yo creo que pronto vamos a ver un consulado español en el Sahara, en la Yunu, en Dakhla. Empezará antes porque sí tiene que ser gradual por un centro de Cervantes, posiblemente, pero llegará a esto, no puede estar detrás. También desarrollar una parte importante para hacer España tan presente en Marruecos como es Marruecos tan presente en España, impositivo. En lo que se refiere a la parte cultural, a las relaciones culturales, a las relaciones académicas, a las relaciones en ámbito de educación, a las relaciones en ámbito de investigación científica de toda índole. Yo creo que eso, y además, si observamos en el acuerdo de 24 puntos entre España y Marruecos después de la reunión de Pedro Sánchez de alto nivel, digamos, entre España y Marruecos en Rabat, un pilar importante era esa parte cultural, esa parte de educación, esa parte que representa lo que es la relación híbrida entre dos orillas, que siempre ha existido, nunca se paró, pero hay que desarrollarla más. Te paso la palabra antes de que cierre. Bueno, pues mira, como dijo sí, Abdelhamid Bejoki, yo creo que el futuro en esa parte del mundo, que es la norte de África y la parte suroeste del Mediterráneo, pasa por un entendimiento histórico entre España y Marruecos. Yo creo que los españoles, tanto los españoles como los marroquíes, lo saben muy bien y están intentando hacer las cosas de una manera mejor que antes para que no se vuelva a repetir los errores que se cometieron en el pasado, tanto del lado español como a veces del lado marroquí. Y yo creo que para España lo que los marroquíes, como soy marroquí, lo que los marroquíes esperan no un saldo de la época del colonialismo, pero bueno, un pequeño reconocimiento que en este país no hay, si van a seguir hablando algunos políticos y algunos responsables de medios de información en España y también algunos académicos, si van a seguir hablando de esa responsabilidad supuesta histórica de España hacia el supuesto pueblo saharaui, pues tienen que entender que antes de esto, de esa responsabilidad, España tiene una responsabilidad histórica hacia el pueblo de Marruecos, hacia unos 10 millones de personas que estamos en este país, sobre todo en el norte de Marruecos, en el este de Marruecos, antes de hablar de unos cuantos miles de personas que están en la parte sur o extrema sur de este país. Entonces, yo creo que han llegado a esas conclusiones, pero que todavía tienen um, un, um, una psicología que no les permite no dar el paso. Algunos ya lo han dado, pero sobre todo lo dan cuando salen de la responsabilidad. Ahora con Pedro Sánchez y la decisión que tomó de reconocer el plan de autonomía marroquí como solución al Sahara, yo creo que esta fue un paso un gran paso en esa dirección.
Luego, pues, está por aquí el problema de Ceuta y Melilla y esto no se va a resolver con una confrontación militar, ni mucho menos. Se resolverá en un espíritu, bueno, hay que dar el tiempo al tiempo y se va a resolver. Y yo estoy convencido de que los españoles, los políticos españoles, los responsables españoles están convencidos de que la sobrevivencia de Ceuta y Melilla no se puede imaginar y no puede ser posible fuera o sin que estas dos ciudades estén integradas en su ámbito geográfico, demográfico, económico, social, que es esa parte del norte de África, que es Marruecos, ¿no? Y entonces soy optimista. Claro que habrá accidentes, ¿no?, de ruta, pero yo creo que gobierne los socialistas o los del PP, yo creo hay hay un nuevo pragmatismo hasta en en unas partes de los que están más a la izquierda de los socialistas o de la izquierda española, hay un nuevo pragmatismo, realismo en cuanto a Marruecos se trata. Pues muchísimas gracias, Abdelmunim Al-Amrani, muchísimas gracias, Placer. Abdelhamid El Bejouki. Ha sido un rico debate, no solamente sobre el cara a cara Sánchez-Feijóo, sino también de las relaciones hispano-marroquíes. Queridos seguidores de Marruecos, os damos una nueva cita próximamente. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta luego.